en la opinión de Brasil Acosta, en Antorcha TV. En la sociedad capitalista en la que hoy vivimos, nos encontramos con un fenómeno de que todo en el capitalismo lo hace en mercancía. Marx lo explica en El Capital, cómo algunas cosas que no son mercancías, como la dignidad, incluso el sexo, se vuelven mercancías dentro del capitalismo, porque esa es la dinámica a la que lleva la sociedad, a que todo se mercantiliza. Y en este sentido la cultura también se convierte en un factor de mercantilización de mercancía. En este sentido, las grandes empresas se han dedicado a construir artificialmente gustos, empleos de jóvenes con ciertas características que los llevan a convertirlos en productos para el mercado. Les doy un ejemplo que es de actualidad y que puede servir. La empresa de jóvenes que venden los sudcoreanos, que se llama K-pop o el pop de los coreanos, y que eligen a jóvenes, los someten a una dinámica de presión muy grande hasta convertirlos, los que pasan las pruebas, en ídolos, así les llaman, y luego estos ídolos los venden a través de plataformas, a través del mercado, de productos digitales, para luego hacer que los mexicanos, sobre todo muchos jóvenes hoy, estén imbuidos en esa dinámica y hasta se quieran ir a Corea del Sur, que a ser idols, o sea, ídolos, a ese nivel. Pero también, por ejemplo, los Estados Unidos nos invaden de narcocorridos, de corridos llamados tumbados, donde se habla de sexo, de droga, de alcohol, de organizaciones criminales. Y el resultado finalmente es que los mexicanos perdemos nuestra identidad, o se vuelve también nuestra identidad la que quieren los poderosos. ¿Qué tenemos que hacer en contraposición? Lo que tenemos que hacer es formar nuestra propia vanguardia cultural, que sean grupos que tengan conciencia de lo que están haciendo y que se genere a través de la cultura la unidad, que se genere la lucha en contra de estas influencias y podamos con nuestra cultura nacional frenar enérgicamente las influencias negativas que finalmente lo que hacen es desarraigarnos, separarnos, hacernos más violentos, menos dispuestos a la unidad, porque no nos identificamos con lo nuestro. Y nuestra tarea es hacerlo, y el día de hoy tenemos una prueba de la posibilidad de hacerlo con los bailes, la poesía, la música, la marching band, la banda de guerra de las escuelas del movimiento antorchista de Nicolás Romero, que presentaron en un encuentro cultural fundamental, Azcapotzaltongo, en el que se resaltaron justamente los valores nacionales, y en este sentido se genera la unidad de nuestros compañeros para defendernos de la imposición que quieren hacernos las fuerzas extranjeras, que quieren lavarnos el cerebro, haciéndonos creer que lo extranjero es lo mejor, cuando nosotros tenemos cosas muy valiosas y que no las conoce nuestro pueblo. Hay que darlas a conocer, y el movimiento antorchista a eso se dedica. ¿Cuál es el impacto que tiene este proceso de comercialización de la cultura? ¿Cuál es su impacto en los valores de las comunidades y los valores propiamente que podríamos llamar valores humanos? ¿Qué impacto tiene? Finalmente lo que hace la comercialización de la música, la comercialización de las personas, de los estereotipos que generan las empresas, por ejemplo los del K-pop, como he dicho, han elevado el PIB de Corea del Sur por la inmensa cantidad de influencia que se genera desde esa industria que está pensada para ello. ¿Y qué hace en los mexicanos? Destruye sus valores nacionales, genera contradicciones al interior de la familia y
los jóvenes quieren ser como los prototipos. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues jóvenes pintados como los muchachos de los corridos tumbados, con cortes de pelo como ellos, tatuajes, generación de, vamos a decir, de una realidad doble, la realidad real, que es la que viven los jóvenes, y la realidad virtual. Y la realidad virtual es utilizar filtros para parecerse a los ídolos, que incluso hay que decir, algunos de ellos están hasta operados intencionalmente para no tener poros en la cara. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues que al no parecerse y no acercarse realmente a lo que son, se frustran los mexicanos, se frustran los jóvenes, y hemos visto que de la pandemia para acá ha habido un incremento de las tasas de suicidio alarmantes para nuestro país. Y entonces se rompen las familias también, porque los corridos tumbados llevan a los jóvenes, o la música preparada por el capitalismo lleva a los jóvenes a ser más violentos, y su violencia la ejercen al interior de la familia. No se dan cuenta de que su enemigo es el que los está manipulando, y lo que hacen es trasladar sus frustraciones, su incapacidad de tener recursos, su incapacidad de ser como los ídolos que les pone artificialmente la burguesía, la trasladan hacia el interior de la familia o en el círculo de los amigos, o finalmente niegan a la familia, niegan a los amigos, y lo que hacen es entrar en círculos de violencia peligrosos como el crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces es una descomposición la que genera, precisamente por la falta de entendimiento de la necesidad de unir, ¿verdad?, la cultura nacional con quienes, entre los mexicanos, para luchar en contra del capitalismo, en contra de quien genera la violencia y que además te manipula. La propuesta del movimiento antorchista para cubrir este aspecto formativo y sobre todo de potencialidad de las capacidades, tiene que ver con esta política que piensa implementar una vez en el poder. El movimiento antorchista tiene muy claro que necesitamos generar en el pueblo conciencia, y la conciencia social tiene que ayudar a que el pueblo se dé cuenta de que él es el responsable de hacer los cambios sociales que se necesitan. El problema es que el pueblo mexicano es como un gran elefante que tiene muchísima fuerza, muchísimo poder, pero que está gobernado por un ratón, y los elefantes normalmente le tienen miedo a los ratones y no se dan cuenta de que con su fuerza son capaces de acabar con el ratón de un golpe. El problema entonces está en darle conciencia a ese pueblo, pero darle conciencia al pueblo no es una cosa sencilla, menos en un mar de manipulación, y ahora con las redes sociales, los teléfonos celulares, es mucho más complejo, porque generan algoritmos de manipulación que hacen que cada individuo tenga su propio algoritmo para tenerlo el mayor tiempo pegado al teléfono para controlarlo. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Empezar con abrirle los ojos a un grupo de mexicanos que tenga conciencia, para que a su vez lleve conciencia a otros mexicanos. Es decir, la formación de un grupo de mexicanos conscientes para concientizar. Segundo, la actividad cultural deportiva de nuestro movimiento, y la prensa y la propaganda. A través de la actividad cultural generamos la unidad. Cuando uno escucha un mariachi, siente luego la mexicanidad, y eso no lo puede sentir cuando escucha el K-pop o los corridos tumbados. Cuando escucha el mariachi mexicano tradicional, inmediatamente se le hierve a uno la sangre. Entonces, esa sensación la debemos transmitir a todos los mexicanos a través de nuestros grupos culturales. Por tanto, hay que formar una política de formación de cuadros culturales que bailen, canten, declamen, pero también que le lleven la cultura al pueblo.
que le lleven la cultura a la gente. Y también el deporte, a través de él, jalar a los jóvenes de los vicios y meterlos en una dinámica de concientización, quitarles el factor mercantilista. Y la prensa y la propaganda, porque a través de ella podemos dar a conocer los valores de la organización que van a permitir que la gente entienda que es necesario que se una, se organice y luche para construir una sociedad más justa y mejor para todos. Desde su experiencia como ejecutante de un instrumento, o mejor dicho, desde su experiencia como músico, ¿tiene alguna percepción de que alguna actividad estética sea fundamental para la concientización de las personas, o en general cualquier disciplina puede hacerlo? Bueno, yo puedo decir que a mí la organización del movimiento antorchista me llenó, digámoslo así, mis expectativas desde que me invitaron a participar en las actividades culturales, porque yo desde los 12 años, gracias a mi madre, empecé a tocar la guitarra. A los 13 años mi mamá me regaló mi primera guitarra porque pude pasar a los exámenes para la secundaria, y aunque se tardó como año y medio en regalármela, pero ya me la regaló. Y pude entonces entrar en el gusto por la música. Entrando a Antorcha, participé en las Espartaqueadas por primera vez en el año 91, y en un concurso muy reñido empaté en primer lugar con un compañero de Michoacán, y a partir de ese momento me di cuenta de que la cultura era un arma para la educación de uno y del pueblo. Y puedo decir que en ese momento vi por primera vez al Ballet Nacional de Antorcha bailando Jalisco, y yo, que venía de estudiar en una universidad, en una preparatoria de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, y ver el ballet de la Universidad de Guadalajara, al compararlo con la energía, el entusiasmo, el ánimo del Ballet Nacional de Antorcha, no tuve dudas de que la cultura, cualquiera de sus manifestaciones, a través del arte, de la pintura, de la música, de la pintura, de la poesía sobre todo, de la pintura, etcétera, es capaz de mover las fibras más sensibles de los seres humanos para quitarles mucho de su animalidad y pasar a convertirlos en verdaderos seres humanos, solidarios con los demás, preocupados por los demás, sensibles ante los problemas de los demás, y entonces capaz de unirse, de luchar cuando se identifican con la música, la poesía, la danza, el baile, la pintura que impulsa el movimiento, incluido el teatro también, ¿no?